9 de la mañana, 28 minutos. Vamos a cortar un poquito la música porque está en línea con nosotros el ministro de Hacienda, Marcelo Ríos Piacentini, que tiene la deferencia de atendernos. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Eduardo Carlos Belén, aquí en la radio del Diario Litoral. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la comunicación. Ministro, bueno, para empezar, ustedes están, ahora hace un ratito el gobernador acaba de anunciar el cronograma, el cronograma de pagos que va a empezar para la provincia, que por supuesto viene con el aumento anunciado el lunes. Así es, efectivamente, este es el tercer aumento salarial en lo que va del año. Es parte de la política salarial que lo venimos haciendo de manera frecuente y de hecho en los años anteriores demuestran que hemos tenido entre 5 y 6 aumentos en el año. En esta oportunidad el 12% que impactaría a partir de la semana que viene también es para activos y también es para jubilados y pensionados, y también una recuperación para seguir avanzando en el financiamiento del Dioscor y del IPS, de pasar a cifras remunerativas algunos componentes salariales, con lo cual esto genera una mejor posición en ambos institutos. Así que la verdad que hemos podido llevar adelante esta decisión del gobernador en términos de tener, por supuesto, los equilibrios necesarios que se necesitan justamente para la toma de este tipo de decisiones. Así que semana que viene este 12% ya va a estar impactado en la totalidad de los sueldos, incluido aquellos que también tienen complementos especiales, como son en el caso de salud pública, los residentes, y también la misma corrección para las guardias médicas, ¿no? Que son parte de los componentes del sistema de salud que también son atendidos en todas las oportunidades, y bueno, en este no es la excepción y también tienen la misma atención en términos de número refiere. Ministro, estamos hablando del aumento salarial. Hoy más temprano estábamos hablando de una promoción para compras en supermercados del Banco de Corrientes. Sin embargo, estamos en campaña electoral y hay mucha campaña negativa, campaña del miedo, además de la campaña sucia, ¿no? Y hay un sector de la oposición del gobierno que anda repitiendo, digamos, como un mantra que la provincia está en crisis, que el banco está quebrado, etcétera, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la verdad que en la misma pregunta está su respuesta, ¿no? Estamos en campaña y algún sector evidentemente está sosteniendo una campaña que a través de generar miedos o sobre incertidumbre a la población pretende tener réditos electorales. Lo cierto es que la provincia está en equilibrio, es una de las provincias que tienen menor presión fiscal, es la provincia sin deuda, mantenemos el equilibrio y justamente eso es lo que permite en esta oportunidad recuperar salarios, y en lo que tiene que ver con el Banco de Corrientes, puntualmente, un banco que es muy exitoso, un banco que todos los años obtiene resultados positivos. No nos olvidemos que por decisiones del Banco Central, que no nos permite retirar las utilidades del banco, todavía tenemos utilidades del año 2023 y 2024 que totalizan aproximadamente unos 97.000 millones de pesos. ¿Cuánto, perdón? ¿97.000? 97.000 millones de pesos, que son utilidades que le corresponden al gobierno de la provincia, que están autorizadas, pero que el Banco Central no permite su distribución. Es decir, esto demuestra que estamos ante un banco solvente, que no tiene los problemas que según la oposición dicen tener, y que claramente es un banco sólido. Esto está absolutamente demostrado. Es más, creo que también en las asociaciones de banco que tienen también su información en la página web, están en los rankings de bancos en todo el país, y van a ver la posición del Banco de Corrientes, que es una posición excelente. Entonces, la verdad que tiene que ver mucho con la campaña, la falta de propuestas que
lo que queda más fácil muchas veces es hablar mal. Lo cierto es que la gente, en el caso nuestro de la provincia y lo que tiene que ver con las decisiones del gobernador en avanzar con incrementos salariales, puede ver que si compara el mes de enero con los sueldos que va a cobrar la semana entrante del mes de agosto, hay una diferencia que supera en un 15% la inflación. Esto es una realidad, este es el número concreto, este es el número que la gente lo puede ver, lo puede percibir, cualquier agente público. Esto no es una cuestión electoralista. El año pasado y todos los anteriores hemos dado incrementos salariales muy significativos. Estar 15% por encima de la inflación acumulada de enero a agosto no es una cuestión menor cuando escuchamos un gobierno nacional que termina dando aumentos del 1 o 1.3%, que no son significativos, que realmente tienen muchísimas limitaciones. Bueno, no es la posición de la provincia de Corrientes, justamente estamos en condiciones de avanzar y lógicamente la decisión del gobernador en ese sentido es de seguir trabajando en uno de los ejes que es la recuperación del salario y lo estamos haciendo, insisto, no es una cuestión menor estar 15% por encima de la inflación acumulada de enero a agosto. Justamente en esa línea, ministro, usted lo dijo como al pasar, estos aumentos se dan también en los jubilados, un sector muy desfavorecido por el gobierno nacional en los últimos meses, ¿no? Así es, hay una realidad, el Instituto de Previsión Social, que también hace un esfuerzo importante y abona, digamos, este incremento ya a partir de la semana entrante al sector de jubilados y pensionados, un instituto de previsión asistido por el gobierno provincial, y el gobierno provincial va a seguir sosteniendo el IPS en esta órbita. Van a poder ver y seguramente poder comparar cuáles son los haberes mínimos garantizados, el salario inicial de un jubilado nacional a través del ANSES y uno provincial, y la diferencia está en el orden de los 92.000 pesos más en el IPS que en el ANSES. Son números absolutamente verificables por cualquier persona y de hecho cada vez tenemos más personas interesadas y evaluando los que tienen sobre todo aportes en nación y en provincia, qué posibilidad hay de jubilarse por provincia, porque lógicamente tenemos mejores jubilaciones. Así todo, el gobierno nacional, incumpliendo leyes, no remite los fondos que le corresponde al IPS. Claro. Que fue uno de los motivos por el cual el gobernador también ha tomado la decisión de ir a la Corte Suprema de Justicia en reclamo justamente de que el gobierno nacional cumpla las leyes vigentes, que parecería una obviedad, pero da la sensación que en este país no es tan así. Y la verdad que hasta ahora la única provincia que ha logrado avanzar en ese sentido fue la provincia de Córdoba. Exacto. Nosotros estamos esperando la posibilidad de una audiencia conciliatoria en cuanto a números refiere para definirlos y ver si tenemos la posibilidad, digamos, de recuperar esos fondos. Fondos que no son de uso genérico, digamos, sino que son fondos específicamente para el sistema previsional de afectación específica. Ministro, en correcto, esa línea, con lo cual lo que estamos haciendo es trabajar tanto administrativamente y ahora en la fase judicial también para obtener que el gobierno nacional cumpla las leyes vigentes y a partir de ahí podamos tener mejores recursos que van a ser volcados directamente al Instituto de Previsión Social. Ministro, en ese sentido, es una pregunta más general, digamos. Los temas, por ejemplo, los grandes temas, coparticipación, regalías, ATN, recaudación, estos reclamos ante la Corte, que hay cuestiones judicializadas allí. ¿Cuáles serían estos temas para el segundo semestre a los que habría que estar atentos? Bueno, yo creo que hay varios. Entiendo que el gobierno nacional tendría que escuchar un poco más a las provincias en general. Realmente el federalismo fiscal no está funcionando correctamente. Hemos visto que, bueno, ante caídas de coparticipación y propuestas de los gobernadores, esas propuestas no son atendidas por el gobierno nacional, así que vemos con preocupación
ese tipo de cuestiones y mucho más aún aquellas que significa incumplir las leyes nacionales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la verdad que ante ese escenario complejo, lo que sí vamos a trabajar es en seguir sosteniendo el equilibrio presupuestario y no tomar deuda por el momento, porque esto, lógicamente, podría ser muy nocivo en el corto plazo. En ese sentido, nosotros tenemos expectativas siempre que el gobierno nacional decida cumplir las leyes vigentes y a partir de ahí genere las distribuciones de recursos necesarias. Hemos visto en el término de los últimos 10 días noticias de algunos proyectos de ley que intentarían de alguna manera asistir o a sectores vulnerables de la sociedad o distribuciones de recursos, como el caso de los ATN a las provincias. Los ATN, recordemos que son los aportes del Tesoro Nacional, son, digamos, formulados a través de un fondo, que ese fondo se nutre del 1% de los recursos que se generan en todo el país, es decir, recursos generados en las provincias, y lo que pretendemos es que eso se genere alguna distribución mucho más automática y no discrecional como es hasta ahora. Así que en ese sentido, esos proyectos de ley también están, digamos, trabajándose en el Congreso Nacional y ojalá que tengamos una respuesta positiva y el Gobierno Nacional los lleva adelante en términos de cumplimiento refiere. Así que creo que tenemos muchas expectativas favorables. Creo que podemos avanzar. Creo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que debería mediar ante circunstancias de estas características y ya lo ha demostrado con algunas provincias que han podido avanzar. Así que, bueno, esperamos que el turno de Corrientes sea en un plazo breve. La última de mi parte, ministro, es ¿cuáles son los otros reclamos ante la Corte que tiene Corrientes? Algunos relevantes, tal vez no sea taxativo y entendemos eso porque está de memoria, ¿no? Bueno, nosotros tenemos varios reclamos, ¿no es cierto? Por un lado tenemos reclamos en una instancia judicial que tiene que ver justamente con lo que le comentaba recién en el diálogo con Instituto de Previsión Social, ANSES. Eso se va a calcular, te lleva 2 años del gobierno y todavía, porque acá el problema también es más allá de la cuestión judicial, es poner el número concreto y bueno, y terminar de cumplir alguna vez con eso, digamos, ¿no? Porque pasa el tiempo y seguimos juntando deuda nosotros, ¿no? Sin duda. A creencia en este caso, ¿no? Sí, exactamente. Lo cierto es que desde que este gobierno nacional está conduciendo, ninguna de las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas al ANSES han recibido asistencia, salvo recientemente la provincia de Córdoba, que ha tenido, digamos, un resultado, pero previa intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De no haber generado, digamos, ese reclamo judicial, no hubieran seguramente sido atendidos sus planteos y sus reclamos. Entonces, la verdad que, como bien usted lo menciona, es decir, tenemos que seguir esperando algo que corresponde a los jubilados de Corrientes. Esto es así, no son fondos, porque muchas veces se plantean que serían fondos para que el gobernador lo pueda gestionar libremente. En realidad son fondos específicamente para el Instituto de Previsión Social, para los jubilados correntinos, y dejar claro que el instituto no se va a transferir al ANSES. Entonces, estamos hablando de eso, no estamos hablando de recursos de libre disponibilidad que muchas veces puede existir algún cierto temor de que puedan ser aplicados en cuestiones tal vez no tan útiles. En este sentido estamos hablando de afectaciones específicas. Entonces, eso es lo que preocupa y nos ocupa en tratar de seguir reclamando lo que es de los jubilados de Corrientes. Y las otras cosas, al menos mencionar, son regalías. Tenemos el tema de regalías, tenemos las regalías que generan las hidroeléctricas, vinculadas específicamente a que necesitamos definiciones en ese sentido. Muchas veces se toman decisiones del gobierno nacional en
generar un pago en especies de esta regalía a través de una disminución de la factura, digamos, que hace Camesa, la distribuidora provincial, pero en realidad hay que ser claro, digamos, las regalías deberían ser giradas en pesos a un valor claramente determinado, porque no nos olvidemos que eso es una hidroeléctrica que está sobre suelo correntino, y hemos visto que provincias vecinas se han beneficiado con esas regalías y decisiones del gobierno nacional en algún momento de generar inversiones en obras de infraestructura muy notorias en provincias vecinas, donde realmente la provincia de Corrientes no ha tenido ningún tipo de beneficio. O sea que en ese sentido vemos que no nos quedaba mucha más alternativa que terminar haciendo ese reclamo. Otro de los reclamos que también está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que ver con el cumplimiento de los pactos fiscales anteriores. La Nación viene incumpliendo, y eso significa envíos de recursos a las provincias. En el caso de la provincia de Corrientes es un monto claramente determinado, porque quien lo determina es el gobierno nacional. Es más, lo reconoce y lo informa en su página web, que adeuda a todas las provincias, o a la gran mayoría de las provincias. En el caso de la provincia de Corrientes son 47.000 millones de pesos con destino específico a obra pública. Entonces imagínense que además del gobierno nacional haber abandonado la obra pública nacional que le compete jurisdiccionalmente, nosotros hubiéramos tenido por ley que haber recibido 47.000 millones de pesos con destino a obras públicas. Entonces, esas son las cuestiones que preocupan, ¿no? Es decir, el incumplimiento de leyes nacionales por parte de un gobierno que está muy desesperado, digamos, por llevar adelante un equilibrio presupuestario, al cual nos parece razonable, pero también nos parece necesario que se cumpla con las leyes vigentes. La Corte Suprema de Justicia seguramente tendrá que atender este tipo de planteos y de reclamos, insisto, no solo de la provincia de Corrientes, sino de muchas de las provincias del país. Y tenemos, en cuanto a reclamos, de índole judicial. Y después, por supuesto, que tenemos reclamos de índole administrativa, tenemos varias que hace, digamos, el giro habitual de la gestión de gobierno. Pero esperemos que realmente empiecen a dar respuesta. Pensamos que el crecimiento de las economías regionales tiene que ver con estados provinciales sólidos, como es el caso de la provincia de Corrientes, y seguir generando inversiones es un tema central. Ministro, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy amable, gracias por la comunicación, un abrazo. El ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Riva Piacentini, conversaba con nosotros, un montón de cosas dijo acá, ¿no? Sí, lo más importante es que